esperando que puedan tener un buen sábado. ¿Cuántos pasaron un viernes diferente? ¿Por qué se ríen? ¿Ah? ¿Sí? ¿Fue un viernes diferente? ¿Sí? ¿Estuvieron en casa? ¿Descansaron? ¿Se levantaron tarde o temprano? Temprano igual. ¿Sí? Igual que yo. Bien, ¿y qué hicieron? Ordenaron, limpiaron, ¿sí? Cocinaron, plancharon. Ayer cuando me levanté, yo dije, hoy Dios nos regala otro sábado, de poder tomar el tiempo para hacer los preparativos para que hoy usted esté gozoso y feliz, gozoso y feliz. Igualito, sí, nos levantamos temprano, tuvimos que poner la lavadora, preparar la comida, todo eso me encargué yo en el día de ayer. Y tener que planchar mi ropa. Todo mi closet quedó con todas las camisas planchadas. Me gusta mucho, mucho ese tiempo que pasé allí planchando. Me gusta planchar, no lo voy a negar. Tenía 21 años cuando hice la especialidad de lavado y planchado en un camporí en Nirgua. Así que me gusta mucho planchar. Planché todo lo que me iba a preparar, todas las cosas. Mi esposa se levantó como a la 1:30. Francesco hubo que obligarlo a que se levantara a poder almorzar, así que había hecho preparativos de todo. Y fue un día especial. Después de la noche ya me senté un poquito a darle algunos detalles al tema de esta mañana. Y preparé una chuleta, ¿no? Como los más detalles, sí, los detalles que quería resaltar en esta mañana en el tema de hoy. Pero hablaba con Jesús y le decía, Señor, se ha terminado el año, ahí se ha acabado ya están dentro de 2 semanas, estamos despidiendo el año, empezando un año nuevo. Ha sido un año de faena, de trabajo, de emociones, de situaciones, de despedidas de seres queridos. Sido un año emocionalmente bastante difícil. Los que trabajan en el departamento de iglesia, los cuerpos de la junta directiva. Ha sido un año tremendo de actividades, de proyectos, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y le decía yo, Señor, quiero que tomarme este tema, este sermón, pero de tener tranquilidad, de tener un poquito de paz. Ya hecho está. Me han invitado varias veces, no hemos podido, estamos terminando el tercer año del grado superior que estamos haciendo, ya estamos en proyecto, estamos presentando el proyecto, tenemos que llevarlo antes del 18 de enero, así que ha sido unas semanas que me tuve que tomar vacaciones porque el proyecto es más que todo puro cálculos físicos matemáticos y nos ha tocado tiempo para poder estar allí, ¿no? A pesar de todo ello, pues hemos tomado el día de hoy para poder estudiar la palabra de Dios. Hemos tomado el versículo del libro de la carta, el libro a los Deuteronomios que escribe Moisés en el capítulo 34, si no me equivoco, versículo 3, y enfoca allí algo que vamos a trabajar en esta mañana. Enfoca allí a una ciudad, ¿ok? Dice allí que hay una ciudad que se le llamaba también la ciudad de las palmeras, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de Jericó. Dice allí que era una ciudad interesante, una ciudad importante, una ciudad que tenía un sistema económico muy movido, una ciudad donde se plantaba mucho plátano, mucho azúcar, una ciudad donde se hacía mucho trabajo, donde se plantaban muchas flores, había mucha fragancia en esa ciudad. Pero cuando empecé a trabajar, yo dije, aquí hay algo que no entiendo. Porque la ciudad está dando detalles de la ciudad, dicen algunos analistas que es la ciudad más antigua del mundo, pero que esa ciudad no hay ayuntamiento, no hay centros comerciales, no se ven hospitales, no hay carreteras, no hay vehículos, no hay movimiento, no hay policía, no hay seguridad, no hay Yo dije, pero es que esto no es un concepto de ciudad la cual tenemos hoy día. Es un concepto de ciudad muy diferente. Estudiando un poco más, dice que Herodes tenía algunas regiones de esta ciudad de Jericó, había hecho unas grandes estructuras, había hecho unos lugares para pasar el tiempo de frío en Israel o en Jerusalén. Ellos estaban allí, tenían banquete, tenían disfrute y había un clima interesante en esta ciudad. Pero es que no es como el concepto que tenemos de ciudad de hoy día.
¿ok? Hoy día una ciudad tiene centros comerciales, puedes estar en diferentes momentos en tu vehículo, ahí donde aparcar, ahí hasta para cargar vehículos eléctricos, ayuntamientos, policía, hospitales, todo está, es un concepto diferente. Pero me gusta porque esta ciudad, a pesar de haber sido sitiada por los babilonios, por los cananeos, por los medos y los persas, en un momento fue sitiado por Roma también, estaba gobernando allí. A medida que fui estudiando esta ciudad y fui llegando hasta nuestros días, me di cuenta que los ingleses en la Segunda Guerra Mundial habían derribado los puentes para que los alemanes no entraran a la ciudad y la ciudad se quedara todavía allí. Hemos leído en Josué capítulo 6 una historia interesante en cuanto a esa ciudad, que Josué, ya muere Moisés, toma el liderato Josué debe de pasar por allí, Dios se entrega a esta ciudad, y la ciudad que tenía unos grandes muros, ¿ok? Y empecé a investigar. Vamos a ver qué material eran esos muros. ¿Por qué hoy día en la arqueología, en los que están buscando información en cuanto a esa ciudad, no consiguen ni un ladrillo? ¿Ah? No consiguen ni un ladrillo. No pueden demostrar que la ciudad tenía una estructura hecha. No pueden demostrar que el ser humano había preparado ladrillos. No se puede demostrar que Dios a través de Josué derribó esos muros y el pueblo de Israel pudo entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a ver por qué. ¿Pero qué pasa? Pues es algo muy práctico y muy sencillo que hicieron ellos. Ellos, en vez de haber hecho como los egipcios, haber cocinado el barro, haberle colocado paja, haber hecho ladrillos con esa textura o con esa fibra de la paja para que pudiese permanecer, ellos tomaban de la tierra, ahí mismo, hacían el ladrillo con agua y lo colocaban encima. Por eso cuando la ciudad es destruida, el ladrillo vuelve otra vez a ser del mismo barro, del mismo lodo, del mismo material que está en la tierra, y no se puede arqueológicamente o científicamente comprobar que había una estructura hecha. Pero sabemos nosotros que ellos tenían una estructura porque era típico. De hecho, la colonia china tiene los muros más largos, el perímetro más largo de protección hacia sus ciudades. Bien, tomando de allí, vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Porque Jesús está a pocos días de dar su vida, de entregar su vida. Y Jesús ya había pasado varios tiempos en Samaria, había estado con los samaritanos, había estado en la casa de aquellas mujeres, de aquellos hombres, había hecho un trabajo especial, había durado 3 días allí. Pero en esta ocasión, en Marcos capítulo 10, dice que Jesús iba camino hacia un sitio. ¿Ok? Camino hacia un sitio. En esa salida con sus discípulos se amontona mucha gente y Jesús empieza a hacer su trayecto. Pero en ese trayecto empieza muchas cosas que Jesús necesitaba limar detalles, pincelar todavía un poco más. En ese capítulo 10 encontramos que los hombres empiezan a preguntarle acerca del divorcio. ¿Ok? En ese capítulo 10 encontramos que se acercan los niños a Jesús. En ese capítulo 10 encontramos que un joven rico se acerca a Jesús, se postra de rodillas, lo vimos en el canto que colocó Escuela Sabática, se postra de rodillas, le dice: maestro bueno, ¿ok? ¿Qué haré? Y Jesús le dice: solamente una cosa te falta. Compartía con la clase de Escuela Sabática un detalle clave en ese momento, que es, nos menciona el libro de Marcos, que Jesús lo amó. Me gusta mucho eso y quiero dejárselo a todos. Jesús amó a este joven. Más que cualquier cosa que le faltase a él, Jesús lo estaba amando. Porque él estaba diciendo: desde niño he hecho todo lo correcto que aparentemente he podido hacer. Y Jesús le dice solamente que, aún mostrando ese amor tan compenetrado de saber que había alguien que había hecho todo lo posible humanamente bien, le faltaba un detalle. Me gusta porque Jesús lo ama. Y compartía con la clase que
todas aquellas personas que después que Jesús ama, tomarán una decisión de perdición o de salvación, de perderse o de salvarse. Pero lo importante es que Jesús antes lo amó. Jesús antes lo amó. Después de este joven, encontramos allí, Jesús reúne a sus discípulos, Jesús reúne a los 12 y le dice algunos detalles, que era en cuanto a la muerte. Recuerden que había dos caminos para ir hacia Jerusalén. Uno era por Samaria y otro era en este camino en el cual Jesús va a tomar ahora. Jesús necesita ir a Jerusalén. Necesita ir a entregar su vida. Jesús va a morir, Él lo sabe. Los discípulos están preguntando muchas cosas. De hecho, en este camino vamos a encontrar, en unos evangelios dicen que la madre de dos discípulos, le pide a Jesús algo, o los discípulos le piden a Jesús que le dé la oportunidad de estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Vean tanta información que se está manejando días antes de la muerte de Jesús. Pero lo vamos a detallar un momento en el versículo 46. Vamos a intentar tomar estos 15 minutos que nos quedan de analizar esto que va a suceder aquí. Entonces vinieron a Jericó. Ya sabemos que era una ciudad importante, una ciudad económicamente muy bien colocada, porque estaba en un perímetro clave, una ciudad donde, si vamos al libro de Reyes, vamos a encontrar que Eliseo hizo un milagro allí, convirtiendo ¿qué? Aguas malas en aguas buenas. Y esto le permitió a la ciudad tener agricultura, tener cultivo, tener buena alimentación, tener buenos productos frescos se vendían en este lugar. Pero también, si vamos a, creo que Reyes también, encontramos que unos hombres fueron afeitados, le quitaron la barba a Saúl, ¿ok? Y entonces David manda decir, les dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, vayan a Jericó, estén allí un tiempo, y después cuando le crezca la barba, vuelvan. Interesante, ¿no? Pero ahí dice allí, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él con sus discípulos y una gran multitud, había alguien allí. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Qué era él? Bien, vamos a Mateo 20. No lo busquen, ahora lo dejo para que ustedes lo estudien. Mateo 20 o Lucas o Marcos nos da detalles, pero me gustan más los detalles que da Marcos, por eso he tomado este evangelio. Dice que saliendo de allí, Jesús ha dejado toda una cantidad de información a la gente que iba, y Jesús va camino hacia su muerte, a entregar su vida. Y entonces, en ese camino, había un hombre que estaba sentado. Sí, podemos decir que Marcos puede decir que había uno, o Mateo dice que habían dos, ¿ok? Dos hombres sentados. Estos hombres sentados no tenían vista, no veían, no tenían visión, eran ciegos, ¿ok? Eran ciegos, no podían ver, estaban en dificultad visual. Puede ser que ellos hayan nacido con esta enfermedad, que es muy probable, que es lo que dicen algunos analistas, y sabemos que esta enfermedad puede ser a través del tiempo de una diabetes o de una enfermedad de tensión del ojo, también puede afectar la vista, ¿ok? Y ya dejas de ver. Pero este ciego estaba de nacimiento, era un ciego que estaba allí, en la puerta. Siempre tenía alguien, o siempre tenía algo que hacer. ¿Qué hacía este ciego? Dice que venía él y su discípulo y una gran multitud, y Marcos le coloca un nombre. ¿Cómo se llamaba ese ciego? ¿Cómo se llamaba el ciego? Vale, es interesante que estudiando las lecciones pasadas y analizando algunas cosas y dándole detalles al sermón en esta mañana,
puedo decirle que este ciego no tenía nombre. Este no es su nombre. Es hijo, es Bar. Bar significa hijo, hijo de Timeo. Se menciona ¿a quién? Al Padre. Se le da la reputación al Padre. Tiene reputación por el Padre. Tiene honor por el Padre. Eso significa Bartimeo, hijo de Timeo. Pero no me puedo quedar con esa nada más. Tengo que empezar a investigar un poco más. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús llama a Pedro y qué le dice? Bar, ¿qué significa? Hijo. Jonás, ¿sí? ¿Recuerdan ese texto cuando Jesús le dice Bar Jonás? ¿O recuerdan aquel hombre que estaba siendo juzgado por Pilato y Jesús estaba allí y que habían hecho la cruz a nombre de él? ¿Quién era ese hombre? Bar Abad. ¿Ok? ¿Qué significa Bar Abad? Eso creo que lo hemos estudiado. ¿Ok? Bar significa hijo y Abad es padre. ¿Ok? Jesús estaba en la cruz que dijo Abba. ¿Qué significaba Abba? Padre. Entonces, Bar Abad, hijo del Padre. ¿Ok? ¿Hay otro personaje que se llama así en la Biblia? ¿Hay otro personaje? Lo vamos a encontrar un poquito más adelante. Ya vamos a llegar allí. Porque Bartimeo, o hijo de Timeo, que no tiene nombre, le dice a Jesús Bar José. Aunque el texto dice que le dice es hijo de David, podría decirle Bar David, pero es que le está diciendo hijo de José, porque se utiliza también el nombre común. No podía decirle David, Bar David, porque él venía de la descendencia de José, por eso le dice Bar José. Pero hay otro personaje que también se llame Bar. Aquí los agarré, ¿verdad? Ustedes han leído el personaje que se llama Bernabé. Es que no se llama Bernabé, se llama Barnabé, que significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Entonces, este ciego no tiene nombre. Este ciego no tiene reputación. Este ciego no tiene ningún enfoque del cual poder tirar en su trayectoria de vida. De hecho, algunos analistas dicen que muy probablemente por la condición de ciego su familia lo había desechado. ¿Ok? Y por eso se le había permitido estar aquí. Muy bien, avancemos un poco más. Se llamaba Bartimeo, el ciego hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo? Mendigaba. ¿Ok? Solicitaba ¿qué cosa? Limosna. Pedía limosna. ¿Ok? Pedía limosna. ¿Qué escucha él? ¿Qué escucha él? Dice que él escucha una multitud. Normalmente, antes de la fiesta del Pentecostés, todas las regiones vecinas, todos los lugares, las ciudades que estaban cerca de Jerusalén, todos los que eran nacidos en Jerusalén, que tenían esa nacionalidad, tomaban de regreso, era como decir, las vacaciones es regresar a Jerusalén para ir a adorar. Y por eso el ciego estaba en el camino. Por eso el ciego hace algo que usted todavía no lo ha detallado. Él no puede ver. Pero él puede oír. Y él está escuchando que normalmente en este tiempo mucha gente pasa. Pero que en ese paso de gente, él está escuchando que viene una multitud de personas. No es un grupito, no es uno, no son 20 o vecinos que se venían y vamos y se iban de camino hacia Jerusalén. Es una multitud, primero en principal. Segundo, escucha y él pregunta que quién es el que anda por allí. ¿Quién es el que va en el camino? ¿De parte de quién van en el camino? ¿Hacia dónde se dirigen en el camino? Y muchos de ellos le dicen que era Jesús. ¿Ok? Que era Jesús.
Y entonces él puede decir, no conozco a Jesús, no sé quién es Jesús, no he escuchado nada de él. Hace 2 noches fui a buscar a mi esposa en el Hospital San Juan de Dios y de repente me dice, están grabando. Yo digo, a mí qué me importa que estén grabando, ¿no? Dice, no, es un personaje que están grabando un pedazo de programa, de telenovela o de película en el San Juan de Dios, en la terraza. Digo, bueno, es un actor famoso de Cuba. Es correcto, ese es, William Levy. Y estaba todo aquel zaperoco en el hospital porque estaban grabando un actor famoso que se llama como la hermana dice. Y yo le digo a ella, ahí, yo estaba aparcado en el coche, en el estacionamiento, viendo todas las cámaras, viendo todo, y yo observando allá primera plana ese personaje William Levy. Bien, este hombre escucha de Jesús, pero ¿quién le habló a él de Jesús? ¿Cómo él sabe de Jesús? ¿Cómo él sabe que era Jesús el que estaba caminando por allí? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le ha hablado a él? Segunda lección. Él utiliza algo que, aunque no puede ver, puede oír, puede escuchar. Y él utiliza esa herramienta que tiene. Él utiliza esa herramienta. La tercera lección que podemos aprender es que él pregunta. Él dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Normalmente la gente pasaba, sacaba alguna moneda, la dejaba allí y continuaba su camino. Pero en ese proceso de entregar la moneda, él sí podía colocarse en pie y dar una bendición a esa persona o a esa familia y decir que era el hombre más honorable, con más dadivosidad para poder dar. Pero entonces él escucha que era Jesús Nazareno y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David. Me gusta mucho cómo le dice. Primeramente, ¿qué le dice? Jesús. Y ahí hago una pregunta. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Primero, ¿qué significa Jesús? El Salvador. Le está diciendo Jesús, Salvador. ¿Qué significa que sea hijo de David? ¿Cómo lo está reconociendo ahora? Lo está reconociendo como el Mashiach, como el Mesías. Le está primeramente diciéndole, eres Salvador, pero aparte eres el Mesías. Y más adelante le va a decir ¿qué cosa? Ten compasión de mí. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? Yo cuando la busqué, porque anoche estaba investigando en mi tiempo, decía, pero es que esta palabra me parece a mí conocida y la he enseñado a ustedes. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda aquel Eleo? ¿Sí? No sé si las niñas se acordarán. Eleo, Eleo. Cuando aquella mujer gritaba, ¿no? Se les olvidó. ¡Wow! A mí cuando yo busqué dije, Eleo, ya automáticamente me acordé que lo habíamos hablado aquí. Él está diciendo, él está gritando, Eleo, Eleo, ten compasión. Jesús, Salvador, Mashiach, ten compasión de mí. Su misericordia, puedas tocarme, puedas hacer algo en mí. Y más adelante le dice otra cosa, pero no nos vamos a adelantar. Más adelante le dice otra cosa. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él clamaba, ¿qué? Mucho más. No se quedaba callado. Él gritaba, estaba allí gritando, diciendo, Jesús, Jesús, Nazaret, ten compasión, ten compasión, ten piedad de mí. Nuevamente, terminando el versículo 48, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué dice el texto? Mandó a llamarlo. Y aquí es clave este texto. Es clave para la salvación de nosotros en este día. Miren, yo he estado en muchas campañas evangelísticas en diferentes partes, desde Venezuela, aquí, en muchas partes. Y a veces nosotros como predicadores, a veces vemos a la gente que toma al hermano o a la hermana y lo trae al frente.
Jesús está haciendo un llamado individual. Jesús le está haciendo un llamado a Él, no a los que están con Él. No tienes nada que hacer llevando a alguien. Es un llamado del Espíritu Santo con esa persona. Jesús está haciendo un llamado individual, no es el grupo. Por eso Jesús, cuando rompen el techo y bajan la camilla, el texto dice, ¿qué dice el texto? Viendo Jesús la fe de ellos, dijo. No solamente Jesús está viendo la fe del hombre que está allí en la camilla, sino está viendo la fe de los 4 amigos que han traído a este hombre, que han hecho un trabajo por aquí, no podían, buscaron el techo, rompieron el techo, lo bajaron, pero Jesús necesita hacer algo personalmente con ese hombre que tiene al frente, no con el grupo. Por eso Jesús le habla a él, por eso Jesús lo manda a llamar. Porque Jesús podía haber dicho, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pudo haber dicho? Tráiganlo, tráiganmelo. No puede ver, tráiganmelo. Pero Él lo manda a llamar. Me gusta el texto que dice, y muchos le reprendieron para que se callara, y dijo, ten compasión. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, versículo 50, arrojando su capa, ¿qué hace? Vale, ¿usted puede entender ese texto? Se levantó y vino a Jesús y Jesús le hace una pregunta. ¿Puede entender ese texto? Vamos a ver el hombre. El hombre está allí, sentado. ¿Tiene qué cosa? Tiene una... bueno, su única capa, su capa, ¿ok? Allí. Está dando voces. Jesús se detiene. Ellos le dicen, ten ánimo. Te llama. Él se levanta. Él no puede ver, pero él puede oír. Y cuando uno oye, ¿qué hace? Uno se orienta. ¿Ok? Sí, allí ya sabe dónde está. En esta noche me pasó algo extraño. Tenía mucho calor. Y no podía dormir. Y entonces, pues bueno, empecé a desprenderme de la ropa. Pero entre todas esas cosas, a mí me gusta dormir con la puerta cerrada y nada de luz. Pues abrí la puerta, la dejé un poco abierta. Y mientras que dormía, mi cerebro empezó a trabajar. Y empecé a soñar que alguien se había metido en mi casa. Y empecé a escuchar. Y mientras que estaba dormido, yo decía, ¿pero por qué escucho estos sonidos? Claro, mi oído estaba a puerta cerrada, acostumbrado a la puerta cerrada. Y después que me levanto como a las 4 de la mañana, vuelvo en sí y digo, pero fue que dejé la puerta un poco abierta. Y el simple hecho de haber dejado la puerta abierta, mi cerebro empezó a buscar los sonidos y a trabajar. Hay una enfermedad, algunos son médicos, le dan algunos detalles, que activa el oído. ¿Ok? ¿Sí saben qué enfermedad es? Investiguen un poco. Hay una enfermedad que activa el oído. Y se puede saber que estas personas que están padeciendo esta enfermedad empiezan a oír. Y si tú gritas o si hablas duro, te dicen, baja la voz. Y también le afecta, no digo la enfermedad. Muy bien, entonces él estaba allí. Le dicen, te llama. El texto en griego aparentemente da a entender que él se levanta, ¿cierto? Da a entender que él se levanta. Pero el texto griego dice que es como cuando se levanta un muerto. Como cuando una persona está muerta y se levanta. Y investigando un poco más, el texto en griego dice, es como cuando tú te levantas en la mañana. Y si es tarde, ¿cómo te levantas? Ahí da un salto. El texto está diciendo, no que él se levanta, que él dice, dejo la capa. No, que él da un salto porque Jesús lo está llamando. Y él deja, ¿qué cosa? Lo único que tenía, la protección única que llevaba, su capa, él la deja. Pero no me puedo quedar con eso.
O sea, en esta mañana no puedo que ustedes puedan entender o sepan y entiendan de que, bueno, dejó su capa, se fue a Jesús, sí. Pero ¿qué era su capa? Su capa, pues, posiblemente le protegía en la noche cuando había frío. Y además era algo que el mismo sistema le daba para que él pudiera pedir. Tenía que llevar esa capa. Quiere decir que la capa era el certificado que daba al gobierno romano que una persona tenía una minusvalía, una discapacidad, y eso le permitía ir a pedir dinero. Quiere decir que ese instrumento legal que los romanos habían dado para saber quién era comprobado ciego y necesitaba de recursos, y quién no era ciego, él lo deja tirado. Me llama la atención eso. Me llama la atención que él no se aferra. Que él no se aferra a eso, lo cual era el valor jurídico para él solicitar dinero. Sino que ahora la deja, la tira y va camino a Jesús. Entonces, él le pregunta, ¿qué hace Jesús? ¿Qué le pregunta? ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió. ¿Qué le responde el ciego? No, pero ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué le responde? ¿Qué le responde? Maestro. Primeramente le está reconociendo como Salvador. Segundo, le está reconociendo como el Mashiach, como el Mesías, como el que iba a entregar su vida. Y ahora le está diciendo ¿qué? Maestro. ¿Y maestro en griego qué es? ¿Qué palabra es? ¿Qué palabra es en griego? A mí se me olvidó. Porque hay una mujer que le dice a Jesús, maestro también. Que le dice a Jesús, maestro. Maestro, le está reconociendo no solamente como Masías, como el Mesías, como el entregador sino le está reconociendo como el maestro. El que iba a entregar. Ese texto, ese maestro en el griego se menciona 2 veces, nada más. Esa mujer que lo dice y en este caso, ¿ok? Que lo hace Bartimeo, diciéndole maestro. Muy bien. Sí, maestro bueno. Ok. Entonces, maestro, que recobre, ¿qué cosa? La vista. Wow. No hay nada más interesante que es que alguien que ha perdido la vista vuelva a ver, ¿ok? Que alguien que ya ha perdido la visión. Pero este hombre nunca había visto. Este hombre era ciego, nunca había visto. Y Jesús está intentando hacer algo en él. Y entonces el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Es correcto. Es correcto, así. Ese es el texto, el término en griego, raboní. ¿Ok? Raboní, que significa maestro. ¿Ok? Entonces le dice, vete. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, vete, tu fe, ¿te ha qué cosa? Te ha salvado. Hay una cosa que no nos hemos dado cuenta de esa palabra que está aquí, que es fe. Pero este hombre se le activó la fe desde que escuchó que iba Jesús por allí. Este hombre se le activa la fe. Por eso Jesús tiene que esperar para que él pueda gritar ahora y expresar que necesita encontrarse con Jesús. Y ahora Jesús lo llama. Y ahora Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no sabía que era ciego? ¿Acaso que Jesús no sabía que iba a estar allí pidiendo y que era ciego? Jesús lo sabía, pero Jesús también sabía que en toda la historia de Marcos capítulo 10, todo lo que había pasado desde el matrimonio, los niños, el joven rico y todo lo que había sucedido, ellos, aunque tenían la vista muy bien, eran ciegos.
Eran ciegos, no entendían el propósito por el cual Jesús debía de pasar el último momento por esta región que se llama Perea. Y aún sus discípulos le dicen, maestro, uno a la derecha y uno a la izquierda, mira, anótalo allí porque pronto tú te vas a montar en el gobierno y necesitamos eso. Aún viendo, eran ciegos. Al instante recobró la vista. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Al instante. Vete tú, que te has salvado. Y seguía Jesús en el camino. Pero hay un detalle interesante que lo menciona en Mateo 20. Dice, ve por tu camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino tenía este hombre? ¿Qué camino tenía? ¿Qué debía de hacer este hombre en el camino? ¿Debía qué cosa? Regresarse. Pero ya sabía que había conocido al maestro y entonces él no quiere regresar al lugar donde estaba a solicitar dinero. Ya podía trabajar, ya podía él tener un sustento para alguna forma de tener una familia. Y Jesús le dice, vete. Pero ¿cuál camino empieza a ser su camino? ¿Qué dice el texto? Que empezó a seguir a Jesús. Ese es el camino que necesitamos proyectarnos nosotros cada día. Es el camino que necesitamos buscar. Es el que después de encontrarnos con Jesús, Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Y aquí tú puedes colocar todo lo que tú quieras. Saben, esta historia es igual que la historia del leproso porque no tienen nombre. Y podemos colocar allí, y usted puede colocar mi nombre allí. Porque este ciego, el hecho de que no tenga nombre, no tenga reputación, no tenga pasado, nadie se interese en él, ese soy yo. Pero que yo en el camino, cuando estaba solicitando, pidiendo dinero, escuché de Jesús. Y cuando escuché de Jesús, dejé todo. Lo que legalmente me amarraba a mi situación y me fui a Jesús. No solamente fui hacia Él, que ahora abandoné mi vida y empecé a caminar con Él. ¿Qué situación más difícil para un hombre que ahora que puede ver, voy a irme un poco más adelante, al futuro, ver a su Maestro, a su Jesús, a su Mesías, a su Maestro en la cruz derramando su sangre? Era el impacto más impresionante para su vida. Aunque la historia termina allí, no menciona absolutamente más nada. Puedo entender que este hombre, con ese impacto, pudo empezar a hacer una obra grande en donde él iba, porque había conocido al Salvador, al Mesías y a su Maestro. ¿A quién has conocido tú? ¿Te has ido detrás de Jesús? O a veces en ese camino, en esos problemas de matrimonio, de familia, de noviazgo, de universidad, te ha troncado ese continuar a Jesús. A veces es necesario otra vez volver al camino, tomar el camino y continuar y terminar. Que Dios les bendiga. Amén.